así como la administración pública dispone de personal técnico en materia química, en biología, en arquitectura, en ingeniería, el legislador no dispone de ese personal técnico, con lo que el reglamento puede también, de una manera u otra, desarrollar por una parte la conducta infractora, complementarla, completarla, precisarla, darle un cierto alcance, ayudar a su interpretación y también, incluso a través de un desarrollo reglamentario, las sanciones también podrían establecerse por reglamento, a través de la autoridad pública o a través de la autoridad administrativa. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos, tanto el Tribunal Constitucional del Perú como el Tribunal Constitucional Español han entendido que es imprescindible que el legislador contemple la conducta esencial, los aspectos, elementos esenciales de la conducta que constituye infracción administrativa. En otras palabras, que el bien jurídico que se proteja con la norma que contemple la infracción, o la materia, o incluso qué personas, qué sujetos pueden ser los responsables de la infracción administrativa, son cuestiones que deben establecerse por ley. Ahora bien, esas cuestiones, esos bienes jurídicos, esas materias en concreto pueden ser desarrolladas, profundizadas, pueden precisarse, pueden completarse a través de la regulación reglamentaria, a través de las normas que aprueba la administración pública. Por eso, ahí, en el cuadro, les apunto que los tipos infractores, el contenido esencial de la infracción debe establecerse por ley, así como las sanciones, y si no se han predeterminado por ley, el desarrollo y la precisión de esos tipos, de esos bienes jurídicos, de esas conductas infractoras, puede llevarse a cabo por reglamento. En Perú, pues efectivamente, en Perú también se ha desarrollado este principio de legalidad, que está reconocido en el artículo 231 de la Ley General de Procedimiento Administrativo, y el Tribunal Constitucional también ha dictado algunas sentencias en esta cuestión. Me he permitido destacar dos de ellas. En esas dos sentencias se resume ese primer punto referido a la ley, a los tres requisitos necesarios para el cumplimiento del principio de legalidad, que es el requisito de la lex previa, la lex scripta y la lex certa. Es decir, que tiene que haber siempre una ley previa antes de que la administración pública imponga una sanción por la comisión de una infracción administrativa. Tiene que ser previa, recuerden siempre el principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras, salvo que esa disposición sancionadora sea más favorable. 1, 2, el principio de lex scripta, es decir, tiene que ser una ley debidamente publicada, debidamente aprobada, y además el requisito de lex scripta también, como hemos comentado anteriormente, no debe arrojar ningún tipo de duda en torno al comportamiento que es susceptible de ser castigado. Es decir, no puede interpretarse bajo ningún concepto de forma analógica una norma sancionadora, una norma que recoja una infracción administrativa, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque eso afectaría, 1, a la seguridad jurídica, 2, porque se estarían restringiendo derechos de las personas sin la suficiente motivación objetiva para hacerlo. Y en tercer lugar, porque de acuerdo con el principio de legalidad, los derechos fundamentales nunca pueden ser restringidos en caso de duda. De ahí que la lex scripta también incluya la necesidad de que la norma sea inteligible, que se pueda entender, que las personas cuando la lean, o los aplicadores jurídicos, los juristas o los funcionarios en el momento de aplicarla, no tengan dudas en torno a qué hecho es constitutivo de infracción administrativa. Porque si el legislador estableciera un comportamiento, o al menos aprobara una norma de la que se desprendiera cierta duda en torno a su licitud o no, esa ley sería inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad.
Veamos dos ejemplos. Tribunal Constitucional del Perú, caso César Humberto Tineo. Bien, el hecho de que se apruebe una ley inconstitucional, que luego el Tribunal Constitucional considere que es inconstitucional, no significa que las personas que hayan aprobado esa ley o que hayan elaborado el proyecto de ley o el bosquejo o el ensayo de esa ley sean responsables directas no solo de los daños que se hayan causado, sino también de la misma inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, no tienen por qué ser sancionados disciplinariamente todos aquellos que han contribuido a la elaboración y aprobación de una ley que luego posteriormente el Tribunal Constitucional declara inconstitucional. Por lo tanto, dice el Tribunal Constitucional del Perú, cuidado, el principio de legalidad única y exclusivamente castiga aquellas conductas que previamente hayan sido establecidas por ley. De manera que, si la ley no establece que esos creadores jurídicos, esos aplicadores del derecho, esos funcionarios, esos técnicos que han contribuido a la elaboración de una ley que posteriormente es inconstitucional, son responsables de esa inconstitucionalidad, no se les puede castigar, porque la ley previamente no lo prevé. Siguiente caso, es muy interesante, ¿eh? Es una sentencia que también a mí me ha llamado mucho la atención, y eso es lo bueno de poder explicar cuestiones como el derecho administrativo sancionador en países distintos a donde uno trabaja y donde uno desarrolla su actividad profesional. ¿Por qué? Porque esta sentencia también me ha resultado muy sorprendente y me ha sorprendido además de forma muy grata. Es una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú relativa a un alumno que no podía pagar su matrícula. El alumno se llamaba Richard Javier Barras. La sentencia es del 15 de octubre del año 2010. Pues bien, como este alumno no podía pagar la carrera universitaria, bueno, su matrícula en ese momento, la universidad decidió retirarle su matrícula y le impidió incluso acceder a las instalaciones de la misma universidad. Es más, el mismo alumno alegó ante los tribunales, antes de acceder al Tribunal Constitucional, alegó que se había posicionado públicamente en contra del mandato del rector actual y que como represalia a ello se le había retirado su matrícula, y sin embargo la universidad, el servicio universitario, le impuso la sanción porque así, según el servicio universitario, se establecía a través de no el régimen disciplinario, porque como tal no podía determinarse que fuera una sanción, sino a través de los estatutos orgánicos de la misma universidad. Pero el Tribunal Constitucional, aplicando nuevamente las circunstancias personales, las circunstancias objetivas del caso, entendió que era un alumno con una conducta intachable, impecable, con un nivel intelectual superior, y que efectivamente había que examinar las circunstancias personales. Y además, aparte de todo eso, lo que tenía que hacer, lo que tenía que haber hecho la universidad en ese caso sería concederle garantías para ejercer sus derechos de defensa, porque este alumno en concreto, o su representante legal, bueno, su abogado o su abogada en los procesos anteriores, lo que había alegado básicamente es que este alumno no solo tenía derecho a la educación, que es un derecho constitucional en la República del Perú, también en el Estado español, derecho fundamental, sino que también, precisamente por el hecho de que la universidad le había expulsado a este alumno, le había retirado su matrícula, se le estaba impidiendo ejercer su profesión en un futuro, con lo cual ya se estaba atentando contra otro derecho, que es el libre ejercicio de la profesión, un derecho constitucional, un derecho fundamental también reconocido en la Constitución de la República del Perú. Y entonces ahí el Tribunal Constitucional del Perú lo que hace es directamente ponderar los dos derechos, y el derecho a la educación, el derecho a ejercer libremente la profesión u oficio en un futuro, pero por otra parte también la universidad tiene que ejercer su potestad disciplinaria, porque si no, ningún alumno pagaría la matrícula e inmediatamente la universidad en ese caso no podría dotarse de los medios necesarios para continuar su actividad docente. Pero, dicho esto, el Tribunal Constitucional del Perú, en este caso, ponderando ambos derechos, ambos intereses, entendió
que la sanción o la consecuencia jurídica, más que la sanción, porque en este caso no se habla de sanción, sino consecuencia jurídica del incumplimiento de la obligación del pago del matrícula. Pues bien, en este caso, entendió el Tribunal Constitucional del Perú que había que examinarse las circunstancias personales y que supondría una carga excesivamente onerosa para el alumno, desproporcionada, irrazonable y, por supuesto, contraria al mismo espíritu del reglamento disciplinario, expulsarle cuando realmente existen otros medios menos restrictivos para la libertad individual y para el ejercicio del derecho a la educación de este alumno. Como podía ser perfectamente la suspensión durante 2 meses, el mismo Tribunal Constitucional del Perú en esta sentencia lo menciona, la suspensión durante 3, 2 meses o 4 meses incluso, retrasarle quizás el momento en el que este alumno pudiera ser licenciado o pudiera graduarse de cara al ejercicio de la profesión, pero no impedirle directamente que lo haga a través de la misma universidad, porque en ese caso se le estaría generando una carga excesivamente desproporcionada y irrazonable, teniendo en cuenta las circunstancias personales, las circunstancias objetivas del asunto. Un alumno con un gran expediente académico, según el Tribunal Constitucional del Perú, con un nivel superior intelectual a la media, claramente superior, un alumno que se había mostrado muy activo para organizar diferentes asociaciones, reuniones, en muchos casos para manifestarse en contra del rector en ese momento, pero también para hacer reivindicaciones en favor del alumnado de esa universidad. Y entonces el Tribunal Constitucional del Perú entendió que esa sanción o esa consecuencia jurídica no era proporcional y no se ajustaba en ningún momento a la legalidad. Bien, hemos estado hablando básicamente de la legislación, de la ley, de las normas con rango de ley. En España sucede que las ordenanzas no tienen norma, no tienen rango de ley, no es como en Perú. En Perú las ordenanzas, como saben ustedes, tienen rango de ley y eso significa que están blindadas al control de la jurisdicción ordinaria, no así de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, no así del control del Tribunal Constitucional. Pero en España las ordenanzas locales pueden ser anuladas por la jurisdicción ordinaria. Por eso el Tribunal Constitucional entendió en su momento que, aunque la Constitución establece, como también la Constitución de la República del Perú, establece la autonomía local como garantía institucional, los ayuntamientos, las municipalidades, podían también contemplar su propio elenco de conductas consideradas infracciones e incluso podían no solo imponer, sino también establecer establecer sanciones como consecuencia de la comisión de esas infracciones. Es decir, podían establecer infracciones y sanciones, pero con un límite, y es que el contenido mínimo de antijuridicidad no significa el contenido esencial del injusto, el contenido esencial de la conducta típica, sino un ámbito material tiene que ser definido previamente por el legislador. Por ejemplo, la Ley de Bases de Régimen Local, en el caso del Estado español, regula la necesidad de que las autoridades públicas municipales controlen el uso y el aprovechamiento del dominio público local. Controlen también la prestación adecuada, ininterrumpida, continuada de los servicios públicos locales. Entonces, gracias a esta no habilitación, sino gracias a que el legislador previamente ha definido ese contenido mínimo de antijuridicidad, es decir, ha definido qué competencias tiene el ayuntamiento para controlar el ejercicio de una actividad o el aprovechamiento de un dominio público o la prestación de un servicio público, el Tribunal Constitucional entendió que a partir de ese reconocimiento legislativo, los ayuntamientos podían aprobar ordenanzas que contuviesen conductas sancionables, conductas constitutivas de infracción administrativa, con sus correspondientes sanciones. ¿Qué ocurre en Perú? Bueno, en Perú ya les he comentado que las ordenanzas en Perú tienen rango de ley, con lo cual solamente podrían ser fiscalizadas por el Tribunal Constitucional siempre que efectivamente esas ordenanzas
se entendiera que contravienen o contravinieran la Ley Orgánica de Municipalidades o incluso la misma Constitución de la República del Perú. Pues bien, hay una sentencia que les pongo ahí, y en concreto, además, no sé si se verá la letra, a lo mejor es un poco pequeña. Bueno, yo he extractado esta parte de la sentencia en la que figura en concreto que las ordenanzas, al disponer o al tener una norma o al ser normas con rango de ley, se dice en concreto que no se encuentran establecidos los límites a la potestad de la administración municipal con relación al plazo máximo de suspensión de un miembro del Concejo Municipal, por lo que tal límite estaría constituido básicamente por los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en el párrafo final del artículo 200 de la Constitución. Sí es cierto que en el Perú la Ley Orgánica de Municipalidades establece bastantes límites para que precisamente las municipalidades regulen su propio régimen sancionador, sus propios procedimientos, la prestación de sus servicios públicos, el aprovechamiento del dominio público, etcétera, etcétera. Establece unos límites muy claros, pero también es cierto que, a diferencia del Estado español, por ejemplo, en el Estado peruano las municipalidades, dentro de esos límites que ciertamente existen, disponen de un margen de apreciación mucho más amplio para controlar determinadas actividades, para intervenir en la vida de los vecinos o la vida de las personas que habitan en un municipio determinado. Y en concreto el Tribunal Constitucional del Perú, precisamente en esta sentencia, una sentencia en la que se discutía si un municipio podía establecer el periodo de suspensión de un regidor o de un funcionario público que trabaja en la municipalidad cuando éste cometiera una infracción disciplinaria, cometiera una negligencia o una falta grave, una falta leve. Y entonces, en concreto, el Tribunal Constitucional del Perú entiende que sí puede hacerlo, que el municipio, al margen de que puede aprobar ordenanzas que tienen rango de ley, también puede aprobar, de acuerdo con su propio régimen interno, una normativa en virtud de la cual se le sancione a un servidor público, a un funcionario, a un empleado público, por haber cometido una falta grave. Ahora bien, dice el Tribunal Constitucional, y se desprende precisamente de este fragmento que les he seleccionado ahí, y es que evidentemente lo que no puede hacer la municipalidad es establecer sanciones que sean desproporcionadas, como hemos visto anteriormente en algunos casos, es decir, sanciones que superen claramente los límites de lo razonable, sanciones que generen un mayor perjuicio que aquel que se trata de evitar, es decir, sanciones que no sean estrictamente necesarias para alcanzar los fines que prevé el ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el caso, teníamos aquí el caso, el plazo máximo de suspensión de un miembro del Concejo Municipal, ¿no? Por lo que el límite estaría constituido por el principio de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por ejemplo, como el principio de proporcionalidad siempre tiene como base el hecho de que la sanción tiene que ajustarse a la gravedad de la infracción, a la gravedad del daño, a la conducta en sí misma, supuestos que son puramente fácticos, lo que no tendría mucho sentido es que a lo mejor un miembro del Concejo Municipal que cometiera una infracción leve fuera castigado, por ejemplo, con 1 año de suspensión como miembro del Concejo Municipal, porque la sanción sería desproporcionada. Entonces, el Tribunal Constitucional del Perú, en esta sentencia de 22 de enero de 2007, pone énfasis precisamente en esto, en que sí, las municipalidades tienen competencia para regular las infracciones y las sanciones de determinados comportamientos, pero también están sometidos a límites constitucionales como la proporcionalidad y la razonabilidad. En ese sentido, no existe un control tan estricto sobre el contenido mínimo de antijuridicidad como existe en el caso del derecho español, porque en el derecho español las municipalidades no pueden aprobar ordenanzas que tengan rango de ley y por lo tanto esas ordenanzas tienen que dirigirse, remitirse o someterse a leyes previas, en concreto la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley 7/1985. Las relaciones de sujeción especial, no sé si, o quizás
ustedes hayan estudiado en su momento lo que se llaman las relaciones de supremacía especial. Las relaciones de supremacía especial o supremacía especial es una categoría creada por el derecho alemán a finales del siglo XIX. Es una categoría basada en el derecho claramente monárquico. ¿Por qué? Porque el monarca concedía algunos privilegios a determinados sectores o en algunas ocasiones concedía exenciones, dispensas a determinados sectores de la administración pública por tratarse de relaciones o tratarse de materias que necesitaban un control muy intenso por parte de la administración. Por ejemplo, el control que ejercen las autoridades militares sobre los soldados o sobre los oficiales dentro del ejército. Por ejemplo, el control disciplinario que ejercen las autoridades administrativas sobre los funcionarios o servidores públicos o empleados públicos dentro de las administraciones. 3. Otro ejemplo, el régimen disciplinario al que se someten las personas presas o presidiarias en centros penitenciarios. Otro ejemplo más, que se ha extendido como relación de sujeción especial, es aquel en el que empresas privadas o personas jurídicas privadas prestan servicios para las administraciones públicas en forma de concesión administrativa. Concesión de obras, concesión de prestación de servicios públicos, una figura que quizás en el Perú ha entrado en desuso, también está entrando en desuso en España y en Europa en general, por el proceso de liberalizaciones, de privatizaciones y las políticas neoliberales introducidas en su momento por el gobierno de Fujimori, y en España prácticamente desde el año 96 se han venido sucediendo por Europa, por el derecho europeo, por el derecho comunitario, no tanto por el derecho español, sino porque así lo obligaba Europa, procesos de liberalizaciones, según los cuales, por ejemplo, el transporte en España, todavía ciertas líneas de transporte se conceden de forma exclusiva a una sola empresa. Esa empresa mantiene una relación de sujeción especial